cosas que en ocasiones tenemos que tomarlas y analizarlas de una manera muy sutil, con, con, este, con mucha paciencia y buscando sacarle jugo a las cosas que estamos aprendiendo. Yo considero que la vida cristiana, hermanos, se torna en una bendición cuando nosotros podemos asimilarla tal como es, pero también se torna en un asunto muy difícil de asimilar, de digerir, cuando no la entendemos, cuando los pensamientos que estamos tomando de la Biblia no los estamos aplicando directamente a la realidad, sino que los estamos dejando ahí para que simplemente verlos como algo santo y ya. Pero hermanos, a mí me llama la atención que Dios es el autor de la vida. Óigame bien esto. Él es autor de la vida. Todo lo que Dios creó, hermanos, lo creó de manera tan magnífica, tan hermosa, que nosotros no podemos entender la belleza que tiene la vida, o que tiene esa complejidad de las cosas que existen en la tierra, en los cielos. Lo que vemos es verdaderamente, yo diría, indescriptible. Y estoy hablando de cosas materiales, de cosas palpables, cosas que vemos, no de cosas espirituales, de cosas que vemos y disfrutamos de ellas, como es la luna, el sol, como son las estrellas, son las galaxias que alcanzamos a ver de alguna manera. Toda esa infinidad de cosas que están ahí suspendidas, no las entendemos. Y no creo que alguien pueda explicarnos qué hay en esos, no sé, millones de mundos que existen en esos universos. Somos una tierra, un planeta oscuro, pero ¿qué de los cuerpos estelares que tienen material infinito y grande y que se convierten en estrellas y brillan como el sol? No sé cuántos soles existen. Nuestra mente no alcanza a entender todo eso, esa simetría, esa capacidad de hacer las cosas que existen. Yo no entiendo cómo la Tierra camina en un eje imaginario. No puedo entenderlo. ¿Cómo es que no, a través de los años, no se ha golpeado con algún otra piedra que pueda salir del universo, o otro planeta que viaja y que no haya golpeado esta Tierra y le haya sacado de la órbita y ya? Si usted puede ver la cantidad de piedras que golpean nuestro globo, pues chiquitas, claro, pero que las vemos hacer esas estelas de lumbre en el cielo en la noche. No entendemos qué indecible es eso. Pero ¿quién lo hizo? La ciencia dice que eso todo ha sido obra de la casualidad. Y yo no sé hasta dónde pueda ser esa casualidad o quién sea esa casualidad. Pero alguien dijo que un reloj que puede estar funcionando de manera maravillosa, y que si dijéramos, bueno, juntemos todas esas partes así, tan bien puestas en esa maquinaria, y juntémoslas y tirámoslas al cielo, a ver si se vuelven a juntar por la casualidad y vuelve a funcionar un reloj así como funciona todo lo que conocemos del sistema solar y todas las cosas que usted ve y que no entiende. Cuando yo estuve allá en Ecuador y que pongo un pie de un lado y otro de otro, estoy en un lugar muy importante. Pero ¿cómo funciona este reloj? Hay una vida, hay alguien que ha puesto fronteras. ¿Cómo funciona el mar? Muchas preguntas que Dios le hizo a Job y Job no pudo responder. Pero todo es parte de la vida. El sol es parte de la vida, la luna, las estrellas, el agua, todo eso, el aire es parte de la vida. Vinimos a un planeta que tiene vida. Somos vida, tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu que es parte de esa vida. Pero
cuando el hombre se encuentra lejos del autor de la vida, siempre estará batallando y sufriendo. Pero cuando venimos a Jesús, se supone que venimos al autor de la vida. Según lo que el Señor dice a Pedro, o que Pedro dice de Jesús, dice: tú tienes palabra de vida eterna. El Señor tiene palabra de vida. Dice la Biblia que cuando Él dijo que se hiciera el día, se hizo el día, ¿verdad? Y así en el libro de Génesis nos habla, Dios dio su palabra y las cosas fueron ¿qué? Hechas. Todo era hermoso. Por eso yo tengo que entender que Dios todo lo hizo bueno. Dios todo lo hizo de una manera maravillosa. Pero cuando el hombre toma el volante de la vida por el libre albedrío que Dios le da, entonces creo que las cosas ya no fueron como Dios las había hecho. Es como que usted tome un vehículo sacado de la agencia, impecable, perfecto, y lo pone en las manos de un chamaquito, no sé, que no va a durar tanto cuando ese niño le va a acabar con la belleza de ese auto. Y parece que así es la vida que Dios nos dio. El Señor lo ilustró con la vida del hijo pródigo. Pero hermanos, Dios nos mostró la vida del hombre de la humanidad con ese muchacho descarriado que despilfarra todo lo que su padre tenía. Y esto es un ejemplo de nosotros, aunque no quiera ofender a los hermanos, pero la Biblia nos da detalles de que el ser humano sin Dios ha sido un fracaso. Donde quiera que esté el hombre, está destruyéndolo todo. Y no necesitamos ser muy conocedores, ni muy dados a la reflexión, ni muy dados a observar las cosas. Pero hermanos, si usted viaja por nuestro país, que es uno de los países más hermosos del mundo, y no lo digo porque sea un patriota así exagerado, pero hermanos, México tiene todo. Lo que le falta, dijo alguien, gente, ¿verdad? Pero hermanos, no sé qué clase de gente, pero hermanos, usted viaja al sur de México, encontrará, hermanos, todo. La selva, el clima tropical, hermanos. Donde los pinos se juntan con las naranjas. Me gusta ver ese detalle, hermanos. Tanto en la sierra de Chiapas como en la sierra de México o de Hidalgo, en la Huasteca. Qué belleza, hermanos. En los árboles hay otras plantas como las orquídeas que están ahí dependiendo otras vidas en la vida. Qué bello es nuestro país. Es tan diverso en frutos. Pero hermanos, donde ha ido llegando el hombre, ha ido devastando. Nuestra sierra que tenemos aquí en Chihuahua, hermanos, preciosa sierra de pinos, de maderas finas y preciosas. Hermanos, usted vaya ahora a ver y todo ha sido destruido. Los mares, hermanos. ¿Cuántos hemos ido al mar, hermanos, a pescar? El día que me tocó ir a pescar al mar, hermanos, me quedé totalmente triste porque pude ver tantos plásticos, botes, galones viejos allá en la mar, en lo profundo del mar. Plásticos que se están deshaciendo y que los peces los están tomando y están muriendo. Pero ¿quién los tira? No son los animales, somos los que Dios puso. ¿Para qué? Para dar vida a la vida que existía en este planeta. Él dijo: el hombre será el mayordomo de todo lo que existe, se va a enseñorear, él va a ser señor sobre todo lo que he creado, sea animales, sean bestias, sea todo. Pero el hombre parece que no ha cumplido ni ha entendido lo que es la vida. Y no tendríamos que ir a las sierras o a los mares o a la parte de esa contaminación que existe y que dicen que los aviones están tirando tanto veneno y que el clima está cambiando y que el mundo se está envenenando porque no hemos cuidado nuestro ambiente y hemos echado a perder todo aquello que era vida. Lo hemos convertido ahora en cáncer, en enfermedades, en tragedias. ¿Por qué? No hemos sido responsables. ¿Qué hacer? No tendríamos que ir hasta ahí. Simplemente tendríamos que hacer una cosa: ir a nosotros mismos.
¿Cómo es nuestra vida sin Cristo? En mi pueblo no había mucho que observar. Eran simples algunos borrachos que se emborrachaban, malgastaban todas las herencias que les daban sus papás, golpeaban a la familia, martirizaban a los hijos, socialmente eran unas lacras, estaban perdidos. Y entonces llegaba el evangelio, les hablábamos, decíamos: Dios puede cambiar tu situación, refiriéndonos a su forma social de vivir, depravada y acabada. Pero nuestra vista evangélica era muy corta. El evangelio no venía solamente, vino para ayudar a los borrachos, a los adictos. El evangelio vino para traer vida. Cristo dijo que Él era la vida. En este mismo capítulo de Juan, cuando hace el milagro de los peces y los panes, y donde se da a comer a más de 10,000 personas, Él se manifiesta como la vida y dice que Él es el pan vivo que ha descendido del cielo. Él tiene vida, es el autor de la vida. El mismo escritor dice al iniciar este libro de Juan, dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada fue hecho. Y el verso 14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de Jesús, el verbo encarnado en una mujer llamada María, donde Él nació en Belén de Judea conforme las escrituras. Él era la vida, Él es la vida. Pedro dijo: ¿a quién iré si tú tienes palabras de vida? Vida. Y yo quiero pensar en que tenemos que saber que la vida es la congruencia que hace funcionar esa maquinaria que existe en el hombre y que nos hace entender y respetar los seres vivos que nos rodean, porque todo es parte de una maquinaria que Dios, el autor de la perfección, lo ha hecho todo por amor a nosotros. La vida, si la reflejamos en nosotros, yo no entiendo cómo somos, cómo es el ser humano. Yo no, y fíjese, tengo muchos años leyendo la Biblia, pero no entiendo. Yo sé que está muy bien que yo no entienda las cosas, porque si no yo entendiera todo, entonces es que Dios no existe. Pero si no entiendo todo, es que mi mente es tan finita y Dios es infinito, y no lo puedo entender. Y no puedo entender ni siquiera lo que Él ha hecho. Él hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Es complejo el hombre, complejo en su área física, en su área emocional, mental y espiritual. ¿Quién puede conocerlo? ¿Qué podremos hacer a eso? Dijo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién le aconsejó? Es la sabiduría de alguien grande, incomprensible, pero que Él dice que es nuestro Padre. Eso es lo tremendo, Él dijo: orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. El que creó todos los mundos y universos, el que creó la complejidad de la vida, Él dijo: yo soy tu Padre. Aleluya. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, clama en nosotros: Abba, Padre. Cuando Dios pone su Espíritu en nosotros, es para hacernos ver que Él es ¿qué? Nuestro Padre. Y oramos: Abba, Padre. O le decimos: papá, pues, papá. Le reconocemos que Él es nuestra vida. Y Pedro dice: ¿a dónde voy? Porque muchos en aquel momento estaban queriendo esparcirse o alejarse de Jesucristo. Se escandalizaban por la enseñanza que el Señor daba, que era imposible entender. Y Pedro y los dos estaban ahí. Cristo les dice, les hace un desafío: si ustedes quieren irse, váyanse también. ¿Qué dice Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Gloria a Dios. He visto el hombre
que tiene una complejidad tan grande. Es una vida, claro, somos vida humana, física, digo, mental, emocional, espiritual, pero que si somos observadores, aunque usted no sea un biólogo, un experto en las ciencias, usted simplemente vea, observe cómo funciona el ser humano a la vista. Allá en mi pueblo, ¿verdad? Mucha gente sacaba conclusiones de las actitudes de los animales, los burros, los caballos, las gallinas, los cerdos. Ellos entendían que ellos también tenían ciertos comportamientos. Ya de antemano, ellos se movían instintivamente por reglas que Dios les dio y podíamos entender. Y mucha gente decía que aún los burros podían anunciar cuando iba a llover, a hacer frío. Así es que aquella gente tenían relojes diferentes, tenían mecanismos diferentes para entender los cambios de clima, no como nosotros que vamos a la televisión y vemos y nos dice que va a cambiar y que ya esta semana, que ya el día martes empieza a nevar y ya empezamos, pero en aquel tiempo no había eso, teníamos que ir a tratar de encontrar alguna señal en los animales que instintivamente iban a hacer ciertos movimientos y eso era ya era un aviso. Pero hablando de nosotros, hermanos, otra vez, ¿cómo somos difíciles de entender? Yo me he dado cuenta, hermanos, que el cuerpo humano, usted lo ve, sencillamente usted mide 1,70 de estatura, probablemente es un adulto, su peso debe de ser ¿cuánto? Unos 70 kilos. Si usted es un joven de 18 años y comen bien, normal, su peso, su cuerpo lo va a mantener en un estado ¿qué? Normal. Usted va a ser un hombre o una mujer muy bien físicamente. No va a ser un gordecito, un gordito, gordote o un flaquito, va a ser una persona normal. Ahora dicen que el cuerpo de alguna manera tiene algunas reglas que solamente Dios las conoce, que si usted pesa 70 kilos, es su peso normal, o 72, lo que sea, si usted llega a subir de ese peso, porque comió muchos tamales en Navidad o cualquier cosa que pase, una fiesta, dice que su cuerpo va a atraerlo, a esforzarse para que usted vuelva a su peso normal. Y se enferma y baja de peso por alguna razón que se enfermó, entonces su cuerpo va a buscar otra vez llevarlo a la normalidad. Él va a mantenerlo en esos límites de salud. Él va a hacer todo lo posible. Pero me he dado cuenta, hermanos, que cuando uno empieza a llevar el cuerpo a un extremo, entonces suele pasar que pierde las nociones. Él no sabe qué hacer ya. Sus capacidades se pierden. Y es ahí donde es como cuando usted viaja por una carretera y el abismo está a un lado y que de repente se sale del camino y se va al precipicio y nadie puede predecir qué va a pasar con ese individuo que se echó al precipicio. Puede que no le pase nada, pero puede ser que sea su último día. Así creo yo que es cuando dejamos de tener en cuenta la vida y nos salimos de los límites de la normalidad y de aquello que nos señala la felicidad. ¿Saben que el ser humano tiene una capacidad de reflejar bendición y gozo? No sé cuántos viejos hay aquí que un día fueron jovencitos o niños que íbamos a la escuela, no como ahora que lo llevan en carro con guaruras, no, antes íbamos a pie a la escuela, hermanos, la mayoría, y luego salíamos porque antes eran todo el día de escuela. Según yo iba todo el día, no sé si nomás a mí me tenían mala voluntad, pero hermanos, todo el día, mañana y tarde. Así es que salíamos, hermanos, con un hambre a mediodía, nos daba nada más un rato para ir a comer y regresar y volver a otra escuela. Y mi hermano íbamos corriendo a la casa. Pero de vez en cuando había un interrogante. Nunca platicamos, pero seguro en nuestro silencio estaba ese interrogante. ¿Cómo iremos a encontrar a mamá? Nunca adivinábamos con qué carácter iba a estar.
Qué suave era cuando llegábamos y estaba contenta y nos tenía la comida y olía la casa a pan y todo bonito. Óigame, nos sentíamos felices. Había así un ambiente muy bonito, muy favorable. Comíamos y regresábamos corriendo a jugar el recreo y felices al estudio. Pero muchas veces no fue así. Mamá no estaba tan contenta. En veces estaba enojada, en veces estaba fastidiada, deprimida, no sé qué. Y entonces aquel gozo que traíamos de correr se volvía otra cosa. Y algunas veces si nos hubieran dicho cómo estaba la casa, no hubiéramos llegado. Porque encontrar a mamá triste para un niño es encontrarlo todo nublado. Pero hay capacidad para hacer un hogar feliz y que nuestros hijos disfruten de la armonía de papá y mamá. ¿Qué niño no le gusta que papá y mamá se abracen y se besen? No sé. Todos los niños quieren eso. Pero los niños no quieren que su mamá se bese con un extraño, ¿verdad? Si hubiera visto a mamá andarse besando con un extraño, yo agarro una piedra y das, ¿verdad? Aunque era niño. Porque ya estamos fuera de ¿qué? Fuera de lo normal. Pero si hubiera visto a mamá y papá abrazados, agarrados de la mano, pues yo feliz de la vida, ni cuenta. No sé, ustedes saben que un niño no entiende mucho, no se le da educación como las que dan ahora, pero entendemos bien lo que es normal. Ahora, yo creo que la vida, hermanos, la podemos ver de manera tan superficial, que si usted empieza a comer y comer de todo, hermanos, usted empieza a entrar a una parte que se llama glotonería y bueno, esa cosa, ¿verdad? Eso es que usted entró a una adicción a la comida, dice la Biblia. Y que los glotones, dice, no heredarán el reino de los cielos. Y hermanos, entonces, el glotón es una persona que es dependiente ¿de qué? De la comida. Que su adicción lo tiene ¿qué? Comiendo, hermanos. Y yo he visto personas que mueren comiendo. Fíjense nada más. ¿Cuántos han visto ahora que hay televisión que el gordo más pesado de México murió y lo pasaron como el artista y era un cristiano, no sé, en Monterrey, hermanos, no sé cuántos kilos pesaba, pero entró a un punto donde él no pudo controlar, se fue a la pendiente, como dije, ¿sí me entiende? Se fue a la pendiente y nadie puede predecir qué va a pasar. Y un joven muere porque un día no supo que estaba perdiendo la vida y que estaba descontrolando el volante de la vida que Dios le había dado. Por eso todos tenemos que tener cuidado con la vida. Y Dios es el único que puede darnos el control sobre la vida y todas las situaciones. Por eso me encanta un fruto del Espíritu Santo que es el último, que dice que Él nos ha dado. ¿Qué? ¿El último fruto del Espíritu Santo? Dominio propio. Yo necesito dominio propio. Véanme en mi estómago, hermanos, sin ofender los presentes, hermanos. Necesito urgentemente darme cuenta que yo no puedo ni con la comida. Por eso Pedro entendió sus debilidades y dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. En el área sexual, hermanos, es otro problema, como en todo. Si una persona, hermanos, descuida esa área que Dios puso en el ser humano para la reproducción, para la belleza, para la comunión de la vida, y empezamos a abusar de esa área y la llevamos hasta un extremo, entonces esa área se convierte en un desastre. Y yo no entiendo ya. Yo estoy hablando de cosas que no entiendo. Y no creo que alguien me pueda explicar al fin. Hay muchos que se dicen que son conocedores y sabios de esas cosas, pero no pueden describirlas. Yo no puedo entender por qué un hombre puede violar a un niño o una niña. Yo no lo entiendo. Porque yo nunca he tenido ninguna debilidad, ¿sí? Y no es que sea mejor que ellos. Pero yo no puedo entender eso. Porque yo digo, esos niños no tienen un atractivo físico o algo para que un hombre, una mujer los viole y los mate. No sé, yo digo, ese es un demonio. Pero nada, yo estoy exagerando, no es un demonio.
No sé por qué lo hacen. Es una degeneración. Dirían en mis años de joven, de niño, es un degenerado, decían. Es una persona que ya ha perdido la dignidad. Pero no puedo entenderlo. ¿Cómo es posible que alguien cometa esas imprudencias que yo no entiendo? Pero sí sé que un día el dominio propio le falló tanto que ahora muchos de ellos viven en Estados Unidos bajo los puentes porque no tienen lugar en la sociedad. ¿Por qué? Son personas peligrosas. En México así no está. Aquí andan sueltos donde quiera. Pero son personas que han perdido el control totalmente de lo que es la vida. Ahora bien, hermanos, se pregunta usted, bueno, ¿y los homosexuales y lesbianas y toda esa gente qué? ¿Por qué hacernos tantas preguntas? Simplemente es una ¿qué? Es una demostración de la pérdida del control normal de la vida. No sé. Y ahora, si un hombre viola a un niño, ahora ¿qué esperar, hermanos? Que un hombre quiera a otro hombre y una mujer a otra mujer. Porque ha degenerado los sentimientos y ha llevado sus instintos a un extremo donde en el precipicio de la muerte se desploma haciendo tonterías y creyendo o queriendo que eso se le tome a bien. Yo no puedo decir que porque hay hombres que violan a los niños. ¿Cuál es el nombre de ellos? Que un día las leyes mexicanas se levanten y el Congreso de México diga: vamos a decir que esto es normal. Se ha encontrado que debe de ser, nuestra sociedad debe de tener, que esos hombres están, así son ellos, y se les debe de catalogar como buenas gentes. Y si matan a alguien, pues también hay hombres que matan a la esposa, así es que así está bien. Yo en mi saber y en mi entender creo que es el fracaso de la falta de vida en la sociedad. Y el no entenderlo es simplemente el que sucedan tantas cosas. Y queremos remendarlas, maquillarlas socialmente y disculparlas, pero no hay remedio. Si has entrado a un lado de adicción y desplome y de degeneración y te has lanzado al abismo de la muerte, es culpa tuya y no de nadie más. Si vamos a disculpar a toda la gente, entonces no hay justicia, no hay verdad y no hay nada que hacer. Si todos tienen un derecho de hacer males, entonces quiere decir que no hay vida. Llegaríamos a un punto donde decir que el hacer mal es bien. Y dice la Biblia que en los últimos días eso va a pasar, que a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso todavía? Aquellos que están lejos de Dios, que no tienen vida, que están muertos, dice la Biblia, en sus pecados y maldades, esas personas dicen que lo malo es bueno y lo bueno malo. Pero dijo Pedro: ¿a quién iré si solo tú tienes vida? La vida hace que todo funcione normal, el hogar normal, todo normal. Cristo vino a normalizar nuestra vida y nuestra vida eterna. No entiendo cómo lo hace, pero Él lo hace. No solamente cambia a los borrachos, Él cambia a todos los más peores. Aún a los degenerados, diríamos, a los que han perdido toda clase de dignidad, el Señor Jesucristo es experto para ayudarlos, para bendecirnos y para guiarnos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos visto la mano de poder de Dios traer vida a donde no había vida. Usted puede ser testigo. Yo recuerdo, hermanos, cuando fui pastor ahí donde está ahora Alma, en Peña Blanca.
Y nunca se me va a olvidar esa historia de un hombre, hermanos, que siempre llegaba a la iglesia, pero siempre llegaba borracho. Era la lacra de la sociedad. Y en pueblo chico, chisme grande, no sé. Así es que todo el mundo, todo el pueblo lo tenía por un donadie. Él lo sabía. Él vivía para sus vicios. Era todo lo peor que usted se puede imaginar. Tenía muchas hijas y su esposa las encerraba en un cuarto con llave porque tenía temor que fuera a cometer una tontería. Nadie lo quería. Tenía un niño así como de unos 8 años. Y recuerdo una tarde lluviosa y fría, que aquel borracho caía entre los charcos de agua. Y el niño buscaba que papá no se ahogara. Y el niño luchaba con aquel borracho sacándolo del agua. Qué escena tan triste. Pero un domingo como hoy que estaba predicando en la iglesia, los hermanos estaban tan atentos como ustedes ahora. Pero la iglesia tiene un ventanal que puede uno ver hasta cuando entran a la yarda, al solar. Y vi que alguien venía deteniéndose para llegar a la iglesia. Traía en su mano una botella media de líquido. Así es que nadie lo vio y yo seguí predicando. Casi al terminar mi predicación, aquel hombre llegó y se detuvo en la puerta y así empezó a caminar. Y tenía así como un pasillo. Y entonces con la misma botella en la mano caminó. Él había hecho alguna decisión en su borrachera. Sabía que no era más de un donadio, que nadie le creía y que nadie estaba dispuesto a escucharlo. Y recuerdo que llegó, los hermanos cuando lo vieron pasar por ahí quisieron atraparlo. Yo le di señas que lo dejaran. Ellos pensaban que venía a golpearme. Y llegó hasta el frente y levantó la botella. Pensaban que me iba a pegar con esa botella, no sé. Pero cuando tenía enfrente de mí, empezó a temblar con su botella y me la entregó en mi mano. Así que puse la botella en el púlpito lista para darle un trago, hermanos, pero no lo hice, estaban los congregantes, claro. Hermanos, se metió su mano a la camisa y sacó la cajetilla de cigarros y la misma situación la entregó en mis manos. La puse a un lado de la botella y aquel hombre empezó a llorar como un niño y a pedirle a Dios perdón. Aquella congregación incrédula pensaron es una fiesta más que es continuo. Este es un experto en eso, y llamar la atención. Así es que ni siquiera los diáconos quisieron pasar a orar. Yo tuve que terminar mi mensaje porque él ya no me permitió hacer más. Se levantó, al último de todos salió de la iglesia. Y todos dijeron, ese mentiroso. Pero yo pensé, hay un autor de la vida que yo he experimentado. Y seguro que él puede cambiar al más vil de los hombres y transformarlo. ¿Sabe qué? El próximo domingo apareció en la iglesia, bañado, limpiecito y, como dicen en mi pueblo, bueno y sano. Un hombre que no parecía que era el que había 8 días llegado a la iglesia. Su esposa todavía no lo creía. Sus hijas no lo creían, nadie lo creía. Pero yo creía que hay un autor de la vida que lo cambia todo. Aquel depravado, lacra de la sociedad, encontró al autor de la vida. Nosotros estuvimos pastoreando un tiempo más y ya no disfrutamos mucho de aquel hombre transformado por Dios. Pero un día que llegué
A otro pueblo que está cerca, como Esfarías, lo encontré manejando una pick-up al lado de su esposa. Así fue una vida transformada. De ver a aquellos que habían sido un conflicto, un temor, ahora había armonía, había gozo, había vida, que solamente Dios puede traer.